no creo que sea agradable. Pero hay mucha gente que dice, no, yo eso no querría verlo. Pero el morbo de ir a ver cómo dos tíos se pegan espadazos, yo confieso que como espectáculo tuvo que ser impresionante. Imagínate pegarte con un león. O sea, hablar de la Guerra Civil, hablar de la Segunda República o de la posguerra, por mucho que tú intentes ser riguroso, por mucho que tú intentes ser lo más ecuánime posible, van a tocarte las narices fijo. Me da pereza. La leyenda quiso que se convirtiera en uno de los pecios más buscados de la historia, porque el tesoro que llevaba el San José, la cifra que más manejan los científicos es 1.000 millones mínimo de euros actuales. Bueno, si había mucho oro. Muchísimo. No eran las ciudades del Antiguo Egipto ni las de Mesopotamia, pero esta gente construyó templos que requerían una logística, una capacidad humana desconocida. Pues estoy hablando de hace 12.000, 13.000 años. Si hay una cosa que ha sido común y sigue siendo común en el ser humano hasta el día de hoy, ha sido la trascendencia. Efectivamente, que hay más allá. ¿Qué tenemos en Asturias, tanto arqueológicamente como históricamente, que sean tesoros? Yo creo que es una de las comunidades que más patrimonio arqueológico tiene. Tenemos Oviedo, que es también una joya del prerrománico. Asturias está en el top. ¿Qué otros mitos existen que son mentira? Pues esa imagen de los vikingos con cuernos, otro, que el Napoleón murió envenenado. Analizaron sus restos y encontraron unos niveles de arsénico altísimos. Se lo quisieron quitar de delante, lo envenenaron y se lo cargaron. Pues no. Si pudieses rescatar a un personaje histórico y tomar un café con él... Esta pregunta es difícil, son de las que tienes que pensártelas bien. Pues no lo sé. Me llama mucho la atención. Me gustaría tomar un café con ella. Como era polaca, igual prefería tomarse un vodka. Un vodka. Bienvenido, Pedro. Gracias. Cubil de Peter. Eso es. Si alguien que está viendo el podcast no te conoce, ¿cómo definirías qué es el Cubil de Peter? Pues esta pregunta a lo largo ya de la década. Es que llevo 10 años ya metido en esto. Bueno, hago 11 años ahora en 2026. Es una pregunta que me han hecho mucho y yo la definiría un poco como el cajón desastre de una persona que le encanta la historia, bueno, que ha estudiado historia, que se dedica a la historia, es profesor de historia, pero que la quiere contar de forma diferente, ¿no? Acercarla al gran público, viéndola desde mis propios ojos, ¿no? Con una carga, pues mucha ironía, mucho humor, muchas referencias frikis, porque bueno, se me ve, ¿no? Que me encanta la cultura popular, la cultura geek. Y bueno, pues al principio nació sin ninguna pretensión, pues subiendo pildorillas de anécdotas históricas, de bueno, cosas que a mí me resultaban curiosas y que curiosamente, valga la redundancia, le resultaban también a los demás interesantes, ¿no? Es decir, que yo en YouTube he de decir que no empecé subiendo divulgación histórica. De hecho, empecé en YouTube haciendo otras cosas de las que no quiero acordarme. Entonces no te preguntaré como por ellas. ejemplo los típicos. Yo empecé en YouTube 2014, 2015, época de los retos virales, ¿Sí? De cuando más lo petaba el Rubius, de las bromas telefónicas de Auronplay, el reto de la canela, todas estas cosas. Y bueno, hay un pasado oculto del que no me quiero acordar y siempre lo digo, mi mujer, pues muy sensata ella, de aquella, mi novia, hoy mi mujer, me dijo, ¿tú crees que por lo que se te puede recordar en internet sea por hacer estas chorradas? Que además te puede ver cualquier persona, quiero decir, porque yo lo dejaba en público, no lo dejaba lo típico en oculto o en privado para mis colegas, porque bueno, hay mucha gente que hace esas cosas, pero lo deja en privado. Y sí es cierto que, bueno, dije, pues sí, tienes razón. Y además, siendo profesor, si esto lo ve un alumno mío, evidentemente el respeto no me va a tener, por supuesto. Entonces cambié un poco el chip, dejé de hacer ese tipo de contenido, que era sobre todo más que por tal, para echar unas risas, evidentemente, y también para trabajar con el tema de la edición. A mí siempre me gustó trastear con eso. Sí. Y era una justificación para poder trastear, aprender, porque yo todo lo que he aprendido el tema de la edición y la postproducción ha sido todo autodidacta. Yo no he estudiado nada relacionado con eso. Y bueno, pues me servía para jugar, para pasar el tiempo, porque a mí editar y esas cosas me entretienen mucho. Y ya te digo, pues empecé a subir de anécdotas, empezó a gustar, aquello empezó a tirar para adelante. Y empecé a entrar en el radar de otros canales más grandes que me empezaron a nombrar, empecé a hacer colaboraciones con ellos y pues como todo en redes sociales, es exponencial, es explosivo, ¿no? Me mencionaban, yo salía con ellos y el canal empezó a crecer y empecé a ver pues, un proyecto mucho más serio, ¿no? De divulgación y de, bueno, no solo en YouTube, sino en otras redes, sino también en radio, sino también en libros, que es un poco lo que he ido haciendo durante todos estos años. Porque has publicado 2 libros. Sí. Vale, eso es. Hay uno de ellos que el título me encanta, que es Un día en el Imperio Romano. Eso es, sí. Vamos a meternos un poco en materia. Vale. ¿Cómo es un día en el Imperio Romano? Pues aquí voy a ser muy poco romántico. Vivir en el Imperio Romano tiene que ser una mierda enorme. Lo digo así. O sea, yo que me encanta esa civilización, a mí me encanta. Para una persona normal, del vulgo, vamos a decir así, una persona humilde,
vivir en el Imperio Romano era una carrera de supervivencia. O sea, muchas veces romantizamos la antigua Roma o romantizamos la antigua Grecia o el antiguo Egipto pensando que aquello, bueno, pensamos en las pirámides, en el Coliseo, pensamos en los emperadores, en lo, digamos, lo más destacado, ¿no? Lo que más llama a la gente en general. Pero la gente, bueno, pues vivía rodeada de enfermedades, rodeada de pobreza, rodeada de, bueno, de situaciones extremas. La mortalidad era altísima, la mortalidad infantil era altísima. Estamos hablando de un mundo complicado, realmente complicado, que no tenía las comodidades del mundo en el que vivimos nosotros. Lo que pasa es que, claro, pensamos que vivir en aquella época, pues estaría guay. Yo te digo, si eres una persona, bueno, con cierto poder o cierta posición, probablemente, pues bueno, podrías llegar a disfrutarlo, porque tendrías unos privilegios que la abrumadora mayoría de la gente no tendría. Eso está claro, ¿no? Si tienes la suerte de haber nacido en una familia bien posicionada o con cierto nivel económico, pues bueno, puede ser que un día en el Imperio Romano molase, ¿no? Ya. Porque te vas a ciertos espacios a los que la mayoría de la gente no tiene acceso. Bueno, tienes también pues, disponibles pues, a médicos, tienes disponibles a profesores que pagas tú de tu dinero si quieres tener acceso a la educación. Una educación, vamos a decir, superior, tienes que pagarla. Bueno, a ver, por un lado, si es para viajar 24 horas y echar un vistazo, darte un paseo por una ciudad romana, yo creo que estaría chulo. Pero para vivir en aquella época, yo a la gente no se lo recomendaría. Olería muy mal, ¿no? Cosas que igual se nos escapan. Sí, puede ser, sí, o que probablemente. damos Cualquier por época entendido. pasada. Sí, yo creo que cualquier época pasada olería diferente. Nosotros lo traduciríamos como oler mal, puede ser, ¿no? Pero igual para ellos estarían acostumbrados a unos ciertos olores, que igual para ellos serían totalmente cotidianos, pero para nosotros serían, ostras tú, ¿cómo soportan esto, no? Yo creo que es también un poco el tema del mito de la limpieza, el mito de la... Bueno, los romanos eran bastante limpios dentro de lo que cabe. Inventaron las cloacas. Ese es uno de los inventos más genuinos de la civilización romana, ¿no? Las alcantarillas las inventaron ellos. Bueno, las inventaron. Había una tradición previa, pero lo que es el paradigma de cloaca como tal es una invención o sea, lo debemos a los romanos, ¿no? Y eso, bueno, a nivel de salud pública y demás, y de higiene, pues, oye, vino muy bien, la verdad. Pero ya te digo, un día en el Imperio Romano sería complicado. Si estuviésemos 24 horas ahí, ¿qué sería lo que más nos sorprendería? Pues muchas cosas. Era un mundo totalmente diferente al nuestro. A ver, hay muchas cosas que serían cercanas también a nosotros, ¿no? La necesidad de socializar, porque al final los seres humanos, pues en vez de ir a tomar una caña después del curro, pues te irías a los baños a pegarte un chapuzón, a charlar con los colegas de lo duro que ha sido el día, o te irías, si el emperador estaba en época de celebraciones, pues irte al anfiteatro a ver un espectáculo de gladiadores, o unas venatios a cazar animales dentro del anfiteatro, o te irías al teatro si tienes una cierta posición, o bueno, en algunos sitios también la gente más humilde tenía acceso a ver esas obras en la zona de los gallineros, las zonas más altas, que era donde peor se veía y también se escuchaba, pero bueno, podías tener acceso también a ello. Bueno, tenías opciones de ocio, tenías opciones de pasártelo bien, y yo creo que sería lo más llamativo, ¿no? Yo creo que la gente iría a eso. Porque yo creo que muchas de las cosas que llama la atención de Roma es eso, ¿no? Yo creo que mucha gente que le gustaría ver un espectáculo de gladiadores, aunque digan que no, por ser un espectáculo realmente violento, porque yo creo que ver morir a una persona de una forma bastante horrible, pues yo no creo que sea agradable. Pero hay mucha gente que dice, no, yo eso no querría verlo, pero el morbo de ir a ver cómo dos tíos se pegan espadazos o se intentan matar uno al otro, yo creo que a mucha gente le molaría. Yo confieso que como espectáculo tuvo que ser impresionante. Y ya te digo, tú imagínate ponerte a pegarte con un león, por ejemplo, ¿no? O pegarte con bestias así, o intentar cazar en un anfiteatro a un guepardo o yo qué sé, a unos venados que te sueltan ahí y tú tienes que cazarlos, ¿no? Visualmente tenía que ser increíble, ¿no? Nosotros ahora vamos a ver partidos de fútbol, ¿no? Claro. Que es nuestro entretenimiento, ¿no? Un partido de baloncesto. Ellos tenían eso. Ellos tenían eso, nosotros teníamos esto que tenemos ahora. Dos mundos totalmente diferentes, pero que yo creo que a la gente, yo creo que lo que más le llamaría sería eso. Voy a volver un poco, luego nos metemos más en historia, ¿vale? Vale. Pero a estos comienzos que has tenido en redes, decías que te creaste un canal de YouTube, luego entiendo que también en otras redes sociales, Instagram, TikTok, y que eres profesor. ¿Cómo conviven esas dos facetas tuyas? ¿Tus alumnos ven tus vídeos? ¿Te reconocen? ¿En clase les recomiendas vídeos tuyos para, oye, para mañana echamos un vistazo a este vídeo de tal o de otros? Bueno, yo
he de decir que nunca lo he hecho. O sea, a pesar de tener ese perfil en redes y tener... Bueno, pues cuando empecé a trabajar aquí en Oviedo, en el San Ignacio, yo lo quise ocultar. No quería que mis alumnos supieran que tenía un canal de YouTube, porque en ese momento pensé que podía ser negativo. De hecho, precisamente uno de los motivos por los que me contrataron fue por tener un canal de YouTube, porque vieron también unas habilidades, ver esos vídeos, ver cómo te comunicas. Es una carta de presentación. Claro. En un currículum tú puedes poner muchas habilidades, pero si tienes un canal de YouTube donde tú ves a un tío hablando, expresándose, cómo lo estás viendo. El papel todo lo soporta, pero el vídeo efectivamente, ¿no? Pero yo no quería. De hecho, me preguntaron que si yo iba a utilizar mis vídeos en clase y yo les dije que no. Que en principio no lo iba a utilizar como recurso porque ya tenían al youtuber en clase. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué quiero salir yo en la pantalla? Sería un poco absurdo. Claro. De hecho, lo quise ocultar, pero el secreto me duró 24 horas. O sea, al final Profe, te vi en YouTube. Básicamente. Sí, ¿no? Empecé en primer bachillerato, primer tema, el antiguo régimen, y yo tengo un vídeo en YouTube en ese momento precisamente, si buscabas antiguo régimen en YouTube, el primer vídeo que te salía era el mío. Entonces, claro, llego al día siguiente, creo que fue el segundo, el tercer día, los típicos así graciosotes de clase. Profe, no me habías dicho que eras youtuber, te vimos en YouTube, no sabías que teníamos un canal de 100.000 suscriptores, ¿que tienes la placa? Y lo típico, ¿no? Y con eso me di cuenta de que podía servirme como forma de entrar y de, bueno, ganármelos de alguna manera. Lo que yo pensaba que podía ser un hándicap, al final se convirtió en una ventaja. Y gracias a eso me los gané, porque la curiosidad que tenían de tener a un tío que conocía el entorno de YouTube, en aquel momento, estoy hablando del 19, ahora ya, en ese momento era un poco la migración hacia Twitch, como nos metieron en la pandemia en casa, los streamings, cambió un poco la forma de consumir contenido, a ellos les llamaba mucho la atención. Te preguntaban si conocías a X o conocías a Y, y yo, bueno, pues sí, conozco a este, coincidí con el otro, no sé qué. Claro, eso te los ganas. Y eso va corriendo como la pólvora por el colegio. Y pues eras un poco por un lado, el profe guay, porque eras el youtuber, pero por otro lado también tienes que marcar mucho la distancia, porque te acerca tanto a ellos que un adolescente a veces no sabe medir y no saben dónde está la barrera, dónde está el límite. Entonces tuve que ir capeando esto y me fue bien. La verdad es que para mí fue una ventaja el tenerlo, pero nunca mandé para casa mis vídeos como recurso. Yo prefería tirar de compañeros, divulgadores, que igual tenían vídeos pues, más adecuados a lo que yo necesitaba, o simplemente porque no quería, estando yo en clase, pues que me lo preguntan a mí. No necesitaba tirar de ello. Yo nunca he utilizado mis vídeos como recurso. Sí sé que otros compañeros míos de profesión han utilizado mis vídeos como recurso. Y eso, pues mira, te llena un poco de orgullo y te dices, pues mira, le da un poco de sentido a lo que haces también. Claro. Tú que te dedicas a la divulgación, ¿en qué medida crees que el conocimiento de la historia de la humanidad puede ayudar a la sociedad de hoy en día, ¿no? A un joven, que además tú eres profesor y divulgas mucho para jóvenes, mirar 100, 200, 1000 años para atrás y poner perspectiva a los problemas? ¿De qué manera crees que puede ayudar la divulgación histórica a los jóvenes? Yo creo que podría tirar del típico cliché de decir para no cometer los errores del pasado, que es la típica frase, ¿no? Conocer la historia sirve para no repetirla. Y yo diré, el ser humano le encanta repetir los errores. O sea, somos una especie que le encanta no tropezar 2 veces con la misma piedra, sino 3, 4 o 5. Parece que nos encanta como especie hacer eso. Entonces, al final, yo creo que es un poco cliché el utilizar esa frase de decir, no, yo divulgo para los chavales para que conozcan el pasado y para que no lo repitan. Te diré que no. O sea, eso no lo hago por eso. Lo hago precisamente, y siempre juego un poco con el humor, y es para que no les digo, primero, para que ganen el trivial, eso por supuesto. O sea, el trivial, si tú eres un fanático de estas cosas, probablemente vas sobrado para ganar el trivial. Y ahora, fuera de coña, siempre les digo para que no les tomen el pelo. Conocer el pasado, sobre todo, es para y manejar la historia y entender cómo funcionaba el pasado, sirve para que no te tomen el pelo, para ser una persona más crítica, para tener un pensamiento más estructurado, más elaborado, para que cuando recibes un mensaje, porque hoy en día en redes sociales, me pasa a mí que consumo redes sociales, ya no solo como creador, sino también como espectador, para ser crítico con los mensajes que recibo. O sea, yo muchas veces me llegan vídeos y digo, ¿pero qué está diciendo este tío? ¿Qué me está contando? Y el problema es que ves una cantidad de likes, ves los comentarios, ¡jo, qué razón tienes! Y yo me asusto, que soy una persona formada y dices, yo que me doy cuenta de esto, un chaval que es totalmente vulnerable a este tipo de mensajes,
el algoritmo va a meterle en una cámara de eco en el que solo va a recibir esos mensajes y no va a ser crítico. De hecho, va a ser totalmente lo contrario. Se va a fanatizar, se va a polarizar, va a entrar dentro de un espectro y no va a ser capaz de escuchar otras cosas que no sean las que coinciden con él, ¿no? Y yo veo que últimamente las redes sociales amplifican este fenómeno. ¿Por qué yo creo que es útil divulgar historia? Que al final responde otra vez tu pregunta. Sí. Pues yo creo para evitar estas cosas, para hacerte crítico a esos mensajes, para hacerte pues, un poco impermeable a la manipulación, a esa manera de intentar persuadirte o engañarte para atraerte hacia ciertas ideas de un lado, de otro, del centro, para adentro, como digo yo, me da igual, porque hay de todo en redes sociales, ¿no? No sé, yo creo que tener cultura, tener conocimiento, valorar las humanidades, que además es un campo muy denostado hoy en día. Las humanidades parece que son como, no sé, una curiosidad, cuando son la base de la civilización. Eso es así. O sea, nuestra civilización se basa en las humanidades. La civilización occidental, para entendernos, ¿no? Incluso la civilización oriental, lo mismo. Se basaba en el pensamiento, en la filosofía, en la historia. Entonces, pues bueno, yo lo hago por eso, porque creo que puede tener ese valor. ¿Que luego lo consigo? Eso es otra cosa. Pero bueno, yo intento aportarlo o intento enfocar mi labor por ese ¿Y crees lado. que lo consigues? O sea, en comentarios, interacciones con los seguidores. A ver, sí y no. Hay gente que muchas veces, por ser tú una, entre comillas, vamos a decirlo así, una figura de autoridad, interpretan que como eres un historiador, o eres un profesor, o eres una persona que está formada en ese tema, ya te creen de base. Es como, bueno, pues porque lo dice un médico, tienes razón. Hay médicos que dicen burradas. Ya hay abogados que dicen burradas. Y hay profesores de historia que dicen burradas. Entonces, el título no te hace más o menos creíble. Quiero decir, te hace creíble tu trayectoria basada en cierto rigor. Es decir, que se vea que tu manera de divulgar, tu manera de hacer las cosas se basa pues, en la fuente empírica, en el rigor a las fuentes, el respeto a las fuentes, bueno, en ese tipo de cosas. Yo a mucha gente se lo dijo. De hecho, me pasó ahora en el Día de los Inocentes, el día 28 de diciembre. Mucha gente se enfadó conmigo. No lo entiendo tampoco. Quiero decir, yo no suelo hacer estas cosas, pero demostré de alguna manera, o me vine a demostrar a mí mismo, que mucha gente me cree o cree mis vídeos porque yo ya me he ganado cierta autoridad entre ellos y se lo comen no critican nada, ni se plantean en ningún momento que eso puede ser falso. El descubrimiento de la tumba de Alejandro Magno. Tiré de ella. La verdad es que me salieron unos resultados brutales, lo tengo que decir. La imagen principal, o sea, claro, daba con motas de polvo, o sea, da la sensación que era una foto real. Y mucha gente cayó hasta atrás. Y encima se viralizó el post, tuvo 500.000 de visitas. Bueno, la gente empezando a compartirlo. Y digo, pero esta gente está loquísima. ¿Qué hace compartiendo esto sin leer el post? Y además, la primera fase es lee el post hasta el final. Y en la última parte del post decía que era mentira, que podemos fabricar el descubrimiento del siglo en una tarde. Con inteligencia artificial y mucha paciencia, claro, puedes fabricar lo que quieras. Vivimos en una sociedad en la que ahora mismo, encima con la IA, que no lo dije antes, se come. Bueno, el otro día mi madre, por poner un ejemplo, ya me manda vídeos para decirme, Pedro, esto es IA. Porque de alguna forma ya sabe que yo estoy metido un poco en este... Porque ella ya duda, ya le dije, no te creas todo lo que ves. Porque hay veces que es tan realista que dices tú, ostras. Y yo le dije, a ver, no, mamá, esto huele a IA que tira para atrás. Mi opinión es esa. Pero hay mucha gente que igual está menos formada o que es menos tendente a cuestionar las cosas, que es lo que decía antes, y se lo come hasta atrás. Claro. Y dice, mira, ¿viste a este político que estaba pegándole un tortazo al otro? Y yo, ¿pero de qué? Era generado por IA. Y la gente se lo come porque ya se puede clonar la voz, porque ya se puede... Es que puedes hacer auténticas maldades. A mí eso me da muchísimo miedo, el tema de la IA. Porque bien usada, puedes hacer virguerías. Porque no podemos poner puertas al campo. Entonces, yo siempre he defendido, ya no solo como creador de contenido, sino como profesor, que es una herramienta. Yo no puedo decirle a mis chavales que no use ChatGPT cuando yo lo uso. No me parece coherente. No me parece... O sea, yo el año pasado tuve una pelea con ellos brutal. Yo se lo decía que era el final boss de la IA, porque la verdad es que estaba bastante puesto, hice varios cursos porque necesitaba estar puesto en ese tema precisamente para que no me la metieran doblada. Y les decía, a ver, no me importa que uséis la IA como herramienta para ayudaros a buscar bibliografía, para ayudaros a estructurar un trabajo, pero que no os lo haga. O sea, que no me le digáis, hazme esto y que me lo presentes, porque yo sé perfectamente que no lo has hecho tú, por la forma de estructurar las frases, por la forma de tal. Entonces, bueno, yo en ese sentido divulgo precisamente para que los chavales, más allá de que aprendan historia, que ojalá,
les pique el gusanillo, para que no los manipulen, para que no los traten como a borregos y nada más. ¿Que lo consigo? No lo sé. ¿Que la gente cree o no cree? No lo sé. Yo creo que en algunos casos lo consigo, abrir los ojos, y en otros casos pues no. De hecho, me he encontrado también lo contrario, gente que me ha insultado, gente que me ha llamado de todo, precisamente por defender ciertas ideas o ciertas cosas que no se ajustan con lo que ellos creen. Te quería preguntar sobre eso. ¿Te has cortado en algún momento de tocar temas que puedan ser sensibles de la historia? Sabes que la historia muchas veces cada uno la interpreta, sí, la respuesta cuenta corta, sí. como le corresponde a él, ¿no? Y tú, como figura de autoridad, tienes una responsabilidad, ¿no? Al tratar de contar la historia, como decías antes, de manera empírica. ¿Hay temas que has dicho, ostras, prefiero no meterme en esto? Aunque me gustaría, sí, hay temas que los evito. Los evito porque sé lo que van a traer. Ya. Y hace 10 años, que yo era mucho más combativo, me metía en todos los fregados, lo reconozco. Yo en 2015 cuando empecé, del 2015 al 2018, no le tenía miedo a meterme en fregados, porque era joven e inexperto, como digo yo, y tenía tiempo también para perderlo en redes sociales, en batallas que al final no van a ningún lado, porque muchas veces tú tratabas con toda la bondad del mundo o pensabas que podías tener un debate más o menos racional con ciertas personas y no. O sea, al final estabas debatiendo con una pared. Era como jugar al frontón, todo lo que tú decías te lo iba a devolver con más fuerza. Entonces, tardé en darme cuenta, tardé en decir, no puedo hacer esto. Y hay algunos temas que mejor no hacer. Es triste. ¿Es duro no afrontar algunos temas o no hablar de algunos temas porque sabes que te va a caer la del pulpo? Sí. ¿Se me puede tachar de cobarde? Bueno, lo acepto, sí. Yo no lo veo como cobardía, lo veo ya como pereza, porque hay temas tan politizados, tan polarizados, y hay tanta gente también hablando de ellos que no me compensa. Entonces, yo tuve un hijo, el primero cuando lo tuve, dije yo, mira, no me apetece polemizar, quiero estar tranquilo. O sea, por salud mental, porque además las redes son muy destructivas en ese sentido. Yo me pasaba, ¿no? Al principio cuando empecé a tener ya más visibilidad, más popularidad, digámoslo así, si esa es la palabra que se puede usar. Sí. Pasé de tener 10 comentarios por vídeo a tener 100 o tener 200. Y a pesar de que 90 o 95 eran positivos, yo siempre tendía a fijarme en los negativos. En los que te insultaban o los que te cuestionaban de forma bastante burda o te faltaban el respeto. Porque, bueno, la crítica constructiva, yo siempre lo he dicho, o sea, no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Y de hecho, si tú me rebates y me cuestionas con educación, pues de hecho yo estoy abierto precisamente a eso, porque yo no tengo la verdad absoluta. Y de hecho he metido la gama muchas veces en algunos vídeos, e incluso he borrado vídeos porque me han señalado los comentarios de que ciertos datos o ciertas cosas que digo no estaban bien expresadas o podían inducir a ciertos errores. Y yo sí que he llegado a borrar vídeos de 100.000 visitas, porque me lo han comentado. Me pasó un ejemplo, un vídeo sobre la evolución humana que comentaba una cosa que era un error bastante gordo, que se me coló, básicamente, y lo borré porque no estaba cómodo. Y la gente decía, no, pero ponle una fe de ratas en la descripción y tal, porque borrar un vídeo de 100.000 visitas, no estoy cómodo. Porque ese dato podía inducir a que el resto de lo que yo comentaba de tal, podía a la gente inducir a error. Que puedes decir, pero si es una cosa minúscula. Ya, pero yo no estaba cómodo con ella. No me encontraba cómodo. ¿Puede llegar a ser un poco obsesivo el tema? Sí, pero es que yo creo que para mí el rigor es innegociable. Como no vivo de las redes sociales y tengo la presión de tengo que tener visitas, tengo que generar tal para poder vivir de ello, mi trabajo era la docencia, pues puedo tener ese privilegio de libertad. Libertad de borrar un vídeo que tiene muchas visitas y que estaba funcionando muy bien y que me va a repercutir, yo qué sé, 200, 300 o 400 euros en ese mes. Claro. Pero yo no estaba cómodo porque eso puede volver después. Pueden decirte, oye, divulgaste una mentira o divulgaste un dato que es falso. Claro, yo no quiero eso. No soporto. Puede que sea porque soy también, no lo reconozco, soy perfeccionista, no me gusta a veces para mal. De hecho, en eso me castigo bastante en ese sentido porque a veces que necesito que todo esté bien atado todo, bien cerrado todo, bien tanto a nivel narrativo como a nivel visual. Uh-huh. Entonces, muchas veces no saco vídeos con más periodicidad porque necesito que sean vídeos estéticamente de una forma. Y como no tengo tiempo para hacerlo, porque el equipo del Cubil de Peter soy yo. O sea, yo soy el cámara, soy el guionista, soy el divulgador, soy el editor, soy el community manager, soy todo. O sea, nunca he tenido una capacidad económica, nunca el canal me ha permitido ganar tanto dinero como para poder hacerlo autosuficiente. Estuve cerca,
en el año de la pandemia, pero como empecé a trabajar, era insostenible mantener las dos cosas y mi prioridad era mi trabajo. Yo soy profesor, me dedicaba a ello. Pero bueno, sí es cierto que al final esos comentarios los tiendes a evitar. Lo hacía con partes de la historia y ahora también lo hago con partes de la arqueología, porque sé que va a generar una polémica totalmente estéril y me da pereza. Bien. Te lo digo de verdad, mucha pereza. Por ponerte un ejemplo, en historia te va a parecer lo típico, pues hablar de la Guerra Civil o hablar de la Segunda República o de la posguerra, vas a tener... Claro. Por mucho que tú intentes ser riguroso, por mucho que tú cites a autores, por mucho que intentes ser lo más ecuánime posible, van a tocarte las narices fijo. Y van a venir a tocarte la fibra y a llamarte X o llamarte Y. Y no es porque yo no quiera entrar al barro, es que no me apetece ya. Ya no estoy en un punto de mi vida al que no me apetece. Y hay mucha gente que se dedica a ello ya. Entonces yo pues me voy a sitios más blancos, más tranquilos, porque necesito también paz mental en ese sentido. Y en arqueología pues me he encontrado también charcos de ese tipo. Por ejemplo, no puedo hablar de arqueología mexicana. ¿Y eso? Te dirás tú, ¿qué me estás contando? Pues las veces que he hablado de descubrimientos arqueológicos que han tenido lugar en México, o sea, me ha caído unos chorreos. ¿De mexicanos? Sí. Este españolete hablando de nuestra historia, que es que no les vale con habernos conquistado y habernos robado el oro. Esto es un poco gracioso, yo me lo tomo a coña, pero sí. O sea, de mexicanos súper enfadados porque ¿qué hace un españolete vulgar hablando de Teotihuacán o hablando de Tenochtitlán? No. Tú hablas de lo tuyo, conquistador, colonizador. Sí, en este plan. Yeah. Yo lo reduzco un poco al absurdo, pero es así. Y que va, paso. De hecho, lo dije. Voy a dejar de cubrir actualidad arqueológica de México porque es que no. También hay gente mexicana muy maja y muy agradecida de que divulgue noticias que tienen que ver con su patrimonio, pero la mayoría de ellos eran comentarios faltosos. Entonces dije, mira, pues México, vetado. O sea, sin embargo, hablo de Perú, hablo de descubrimientos en Perú, de Colombia, incluso de Argentina, que los argentinos también son lo suyo. Y oye, súper agradecidos de que se divulgue patrimonio incluso de ellos, de decir, las noticias locales no han hablado de esto. Y que yo por redes sociales, una persona española, cubra esta actualidad o me hable de este yacimiento, que se ha encontrado esto ya te digo, en Perú, en Panamá, ellos lo valoran. De hecho, hace poco llegué a entrevistar el equipo que descubrió el galeón San José. No sé si sabes, el galeón San José era la joya de la corona de la Armada Española en América en la época de la Guerra de Sucesión. Era el buque insignia de Felipe V. Y venía cargadísimo de oro, venía con oro, plata, objetos de lujo y lo hundieron los ingleses. Nuestros queridos ingleses lo hundieron frente a la costa de Cartagena de Indias y ese barco, pues la leyenda quiso que se convirtiera en uno de los pecios más buscados de la historia porque el tesoro que llevaba el San José era... Bueno, se habla de más de 20.000, 30.000 millones de euros al cambio hoy. Wow. O sea, una auténtica salvajada a nivel de... A ver, se estima, claro, haciéndole una equivalencia con lo actual. Igual es un poco exagerado, son cifras un poco infladas, pero la cifra que más manejan los científicos es entre 10.000 y 15.000 millones mínimo de euros actuales. Bueno, si había mucho oro. El cargamento. Tal Muchísimo, efectivamente. Está a 600 metros de profundidad y lo encontró un equipo de la Armada de Colombia y lo que han decidido es preservar el yacimiento como está. Es decir, saben dónde está, pero no se ha divulgado dónde está. Para evitar precisamente a los cazatesoros, a las empresas estas norteamericanas, como la que encontró también otro buque español, no me acuerdo el nombre, bueno, da igual. Lo encontraron frente a las costas de Cádiz, otro lo encontraron frente a las costas norteamericanas, y normalmente ellos ponen los medios, rescatan, dicen. Bueno, rescatar es destrozar el yacimiento arqueológico, porque tú bajas abajo, remueves la tierra, sacas tal, el contexto, que es la información. Lo valioso de un yacimiento arqueológico es la información que te aporta dónde está un objeto, cómo está un objeto. Eso es lo importante de un yacimiento. Coger, sacarlo y decir, mira, tengo una moneda de oro, tengo un cañón. Ya, pero has roto el contexto. Ya no me dice nada esa moneda. ¿Dónde estaba esa moneda? ¿En qué parte del barco? ¿O dónde? Si estaba lejos puede ser que hubo una explosión o que... Entonces, eso toda la información que es valiosa para un arqueólogo, para un historiador o, bueno, para la gente en general, para entender cómo fue eso, se la cargan. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Colombia? No divulgó el lugar, solo lo sabe pues, un grupo selecto de personas, que a mí me parece fantástico, y se ha decidido preservar el yacimiento como está, a 600 metros bajo el mar, en el Caribe, y todo el oro, toda la plata. Hay una colección de porcelana china espectacular, que eso, de hecho nos permitió identificar el barco, porque era un periodo muy concreto de una dinastía muy concreta china,
Y dices, vale, pues esto es de finales del siglo XVII, principios del XVIII, tiene que ser 1700 y poco. Luego aparecieron unas monedas que ponían 1707, ya está, el San José. O sea, por las inscripciones, por ese tipo de detalles, se descubrió que era. Y pude entrevistar a los autores de ese descubrimiento. Qué guay. O sea, esa gente valora mucho que una persona española o de otro país divulgue su trabajo. Pero con los mexicanos, Ya. no sé qué les pasa con nosotros. Yo tengo mi teoría, que al final es un poco también el tema de la política. El nacionalismo mexicano tiende a buscar un enemigo exterior. Todos los nacionalismos lo hacen, tanto los regionales como los estatales, buscan un enemigo exterior para unificar a la gente, ¿no? Pues el mexicano ha encontrado en España la causa de todos sus males y les funciona. Y hay mucha gente que compra ese discurso. De España a los malos y pues no habléis de nosotros, quitad vuestras sucias garras de encima de nosotros, que es un pensamiento un poco... Bueno, a mí me hace gracia. Pero pelearte con un mexicano es tedioso. Yo intentaba, ¿no? Explicar y tal, que va, es imposible. Es imposible. Entonces yo no divulgo sobre México. Porque no... Y eso que ha habido descubrimientos muy chulos, ¿eh? Pero prefiero no hacerlo porque es que me da mucha pereza. Te agotan tu energía. Hablábamos antes, que nos metimos un poquito en materia del Imperio Romano. ¿Qué otras sociedades o civilizaciones te llaman muchísimo la atención, te gustan, son como tus favoritos, épocas? Pues mira... que son clave, que dices, alguien que quiera empezar a estudiar historia o conocer la historia de la humanidad, además del Imperio Romano, que igual es un poco como el buque insignia. Pues mira, ahora igual te sorprende, porque yo durante la carrera lo detestaba. O sea, era una de las asignaturas que más me costaban porque los profesores eran muy exigentes, que eso suele ser la combinación, profesor exigente y temario un poco rocoso, ¿Sí? Ya dices tú, pereza, que es la prehistoria. Pero es que precisamente desde hace unos años para acá, para mí ha empezado a tener un interés, tiene ahí un punto de, vamos a decir, no me gusta utilizar la palabra misterio, pero es así, para que lo entienda la gente que nos vea, misterio, enigmas, ¿no? Que muchas veces pensamos que esa gente eran unos brutos, que eran una gente, bueno, pues que vivía en cuevas y utilizaba piedras y se mataba, que hablaba gruñendo, y vamos, para nada. O sea, lo que estamos descubriendo es un universo mental, un universo de ideas, un universo de gente muy complejo. O sea, de brutos no tenían nada. Incluso los neandertales, por ejemplo, ¿no? Que siempre es la imagen del hombre de Cromañón ahí encorvado, Sí. con la vara de madera, bruto, gruñendo y tal. Para nada. O sea, los neandertales son los primeros que se ha documentado prácticas funerarias. O sea, ellos ya tenían un respeto por los muertos, creían en algo, no sabemos en qué, pero el más allá para ellos era importante. La forma en la que trataban pues eso, a sus muertos también habla mucho de cómo se comportaban ellos. Luego, todas las pinturas rupestres, la mayoría de las que conocemos, los autores son los neandertales. Un bruto no hace eso. Un bruto no tiene ese universo mental, no tiene esas ideas, no expresa esas ideas de esa forma, ¿no? Entonces, el desterrar esos mitos, el desterrar esas ideas preconcebidas sobre la prehistoria, ¿no? Del ser humano como auténticos brutos, tanto los neandertales como los sapiens sapiens, que vivíamos en cuevas o en pequeños grupos, que nos comportábamos como salvajes, para mí tiene un interés y tiene ahí como, no sé, tiene una erótica que me gusta, me gusta mucho. Y con lo que se está descubriendo en los últimos años, más todavía. De hecho, hay un yacimiento que a mí bueno, un grupo de yacimientos, porque hace unos años era uno, pero es que el acelerón que han pegado desde el año 19 hasta ahora aquí es en la península de Anatolia. La llaman la civilización, es fuerte decir civilización, pero es que cada vez tiene más de civilización, porque un yacimiento único, bueno, puede ser una anécdota, ¿no? Cuando aparecen dos, bueno, una casualidad, pero cuando son 3, 4, 5, 6, a través del tiempo, que 2000 años de diferencia entre uno y otro, con unas características similares, con una iconografía, unas imágenes muy parecidas todos entre ellos, dices tú, pues igual sí tenemos que hablar de civilización. Vale, no tenían ciudades como tal, no eran las ciudades del Antiguo Egipto, ni las de Mesopotamia, pero esta gente estaba organizada. Y esta gente construyó templos o santuarios, si lo quieres llamar así, que requerían una logística, una capacidad humana desconocida nos estoy hablando del año hace 12.000, 13.000 años. Wow. Nosotros pensamos que hace 13.000 años éramos grupos errantes de nómadas, cazadores-recolectores, que íbamos detrás de las manadas de animales para sobrevivir, de los mamuts, de los rinocerontes lanudos, de los uros, para cazarlos y comer detrás de ellos, y recolectando bayas, recolectando frutos. Pues no, en Anatolia estamos descubriendo que no. O sea, y que igual hay que cambiar
una teoría muy asentada de que el sedentarismo, o sea, es decir, la agricultura, sedentarizó al ser humano y gracias a sedentarizarse empezaron digamos, las sociedades más complejas, empezaron a aparecer los templos, las jerarquías, la diferenciación social, bueno, la civilización como la conocemos hoy en día, ¿no? Y nos encontramos en mitad ya te digo, casi prácticamente en la frontera entre Turquía y Siria, a 30 kilómetros, un santuario enorme, que eso tuvo que requerir miles de personas para construirlo. Datado en el año 10.000 a.C. Wow. Bueno, minto, hace 10.000 años, en el 8.000, 9.000 a.C., dices tú, igual hay que pensar que la teoría o la hipótesis que teníamos bastante asentada de cómo se originó todo no es tal. Por eso me llama mucho la atención, porque la prehistoria está empezando a cuestionar cosas muy, muy establecidas durante décadas en la academia y en el conocimiento en general, ¿no? Y a mí eso me seduce, me parece muy interesante, porque pega una patada a la idea de que la historia es algo estático, algo que ya está escrito, algo que ya todo el mundo conoce, ¿no? Al final, la prehistoria tiene ese poder. Tú de la Edad Moderna, de la Edad Media, prácticamente lo sabes todo. O sabemos muchas cosas, porque bueno, está más cercano a nosotros en el tiempo y hay mucho, bueno, ya hay algo escrito, efectivamente, claro. Ya hay fuentes escritas, pero la prehistoria no. Claro. Ahí tienes que interpretarlo como tú, bueno, de una manera, bueno, pues como te digo. De hecho, ahora el director, también tuve la fortuna de poder hacer unas preguntas, que fui hace poco a la Cueva Altamira, que me invitaron, y vino el director del proyecto de Tastepeler, que se llama, en turco es pues un poco la civilización de los montículos, y él me explicó que se creía que estos lugares habían sido el catalizador o el dinamizador de cierta sedentarización, porque la organización social que implicaba todos estos lugares también te indica pues, sociedades complejas que comparten una ideología, vamos a llamar ideología o una creencia común, que se ponen de acuerdo en ciertas épocas del año para encontrarse allí, construir unas aldeas alrededor de este sitio para construir o para venerar o para hacer X cosas, no sabemos qué, porque realmente entramos en el terreno de la especulación con este tema, ¿vale? Esto es muy especulativo. Mucha gente dice a los arqueólogos, es que siempre pensáis que es algo ritual. Bueno, es que yo creo que si hay una cosa que ha sido común y sigue siendo común en el ser humano hasta el día de hoy, desde el principio de los tiempos, ha sido la trascendencia. Efectivamente, ¿qué hay más allá? ¿No? ¿Qué pasa después de cuando morimos? ¿Qué pasa? ¿No? O bueno, cuando no entendemos algo, un fenómeno, ¿por qué llueve? ¿Por qué tal? Intentamos explicarlo a través de lo sobrenatural. Pues es lógico pensar que en civilizaciones cuanto más lejanas en el tiempo, pues al final lo que les movía era eso, compartir un esquema de creencias común, pues no estamos hablando de dioses complejos, ¿no? Como podían ser, bueno, pues los dioses monoteístas o los dioses del panteón griego, del panteón mesopotámico, no, pues fuerzas de la naturaleza, el culto al sol, el culto a la luna, a la propia naturaleza, incluso a los propios animales, porque los animales eran, si lo piensas, si no había animales, probablemente o desaparecían los animales, tú estabas abocado a la muerte. A buscarlos y si no los encuentras, tu grupo va a fallecer porque no vas a tener recursos para poder alimentar a tu tribu o a tu aldea, lo que sea. Entonces, la veneración hacia los animales que hay en esos lugares, hay relieves de jabalíes, relieves de serpientes, de buitres, de ciervos, de un montón de animales. Y además con una perfección técnica que dices tú, en esta época no se conocía el metal. O sea, estamos hablando del cobre, que es el primero de los metales que se maneja, 5.000 a.C. Estamos hablando de 4.000, 5.000, 6.000 años antes. Y tú ves esas columnas talladas en piedra, dices tú, ¿cómo hicieron esto? O sea, esto ya nos cuesta entender cómo construyeron las pirámides. Y te estoy hablando del 2.500 a.C. Imagínate irte otros 7.500 años antes y encontrar un lugar como ese. Desencaja todos los esquemas que tenemos. Todo. Y luego, para más INRI, como se suele decir, esa civilización, todos los templos que tenían, o todos los santuarios, no me gusta utilizar la palabra templo porque tiene una connotación muy, quizás más actual, ese santuario o ese lugar de culto o como quieras llamar, o de veneración, yo qué sé. Podemos entrar, porque ya te digo, es muy especulativo. Sí, un lugar sagrado que efectivamente. Sí, nosotros pensamos que es un lugar fuerza... sagrado, porque tiene toda la pinta de ser un lugar sagrado. Porque tenía, incluso uno de ellos tiene una piscina literalmente tallada en la piedra, hicieron un agujero con unas columnas y hay unas canalizaciones muy rudimentarias que cuando llovía se llenaba de agua. Y justo presidiendo, como más o menos a esta altura, una cara humana, tallada en la piedra. ¿Quién es esa persona? Pues puede ser la imagen de un dios o un líder de la tribu, un antepasado, yo qué sé, no sabemos quién es, pero que haya caras humanas talladas,
y presencia también, o sea, iconografía humana en ese sitio. Es que a mí me explota la cabeza y es un sitio que a mí me necesito conocer. O sea, te lo tengo marcado en rojo porque revienta muchos de los paradigmas que venían establecidos desde los últimos 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, bueno, no ¿Qué sé. otros mitos, igual ya más centrados en edad moderna, medieval, existen que son mentira, pero que la sociedad los tiene dados por buenos? A ver, afortunadamente, gracias a yo creo que la divulgación histórica en los últimos tiempos ha ayudado a desterrar muchos, pero por ejemplo, mucha gente piensa, si yo te planteo la imagen de un vikingo, ¿Sí? cuernos La tenemos clara. Efectivamente, ¿no? Pues esa imagen de los vikingos con cuernos, que yo creo que, a ver, la voy a utilizar porque es el ejemplo típico, pero yo creo que se puede entender, vino popularizada por el nacionalismo alemán, vamos a decir, o centroeuropeo, de finales del siglo XIX. O sea, esa imagen del vikingo, de los nórdicos, vamos a decir, de los pueblos nórdicos, de los dioses nórdicos, de Thor, de Odín, con cuernos en el casco, popularizó la imagen del vikingo como un señor con trenzas, con barba y con un casco de cuernos. Y los vikingos, el registro arqueológico ha demostrado que los vikingos nunca llevaron cuernos en sus cascos. De hecho, eran cascos, yelmos totalmente diferentes. Conocían la cota de malla, conocían técnicas más parecidas a los cascos comunes o los yelmos comunes que podemos interpretar de la Edad Media, que el que hemos visto hasta la saciedad en ficción, en cómics, en un montón de lados, ¿no? Mitos hay muchísimos. Otro, que el Napoleón murió envenenado, por ejemplo, ¿no? Porque tenía ahí el tal. Yo cuando leí esa teoría de que a Napoleón lo habían matado con veneno, porque encima analizaron sus restos y encontraron unos niveles de arsénico altísimos en su cuerpo, alimentó la teoría de la conspiración de que a este hombre lo asesinaron, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Quiero decir, este hombre tenía muchos niveles de arsénico en su cuerpo porque en aquella época la mayoría de las cortinas y los tintes que había en las casas, la gente que tenía pasta, pues tenían, por ejemplo, el verde de Shell, que no sé si se pronuncia así, tiene una cantidad, para hacer el tinte necesitas mezclarlo con arsénico. Entonces, claro, la exposición que tú tienes ambiental al arsénico hace que tu cuerpo lo vaya absorbiendo durante mucho tiempo. Y el tema es que se analizaron los restos de él, los de su mujer y los de su hijo. Y todos tenían arsénico, tenían niveles altos de arsénicos, pero no mortales. Entonces, claro, tú encuentras arsénico en el cuerpo de Napoleón, una persona tan importante como él, y dices tú, cuando lo exiliaron ahí a Santa Elena, se lo quisieron quitar de delante, lo envenenaron y se lo cargaron. Pues no, este hombre se murió porque probablemente la teoría más aceptada es que tenía un cáncer de estómago. Empezó probablemente con úlceras y eso acabó derivando en un cáncer de estómago. Es una de las teorías más apoyadas, ¿no? Ese es otro de los grandes mitos, ¿no? Bueno, hay muchos que han ido cayendo por su propio peso. Y la arqueología, que es un poco a lo que más me dedico yo actualmente, he virado un poco más de la historia hacia la arqueología, lo ha demostrado. O sea, me gusta porque la arqueología es una herramienta que sirve para confirmar o para desmentir hechos históricos, ¿no? Sobre todo cuanto más al pasado te vas. ¿Cómo definirías la arqueología? Porque igual la tenemos como muy estigmatizada en el sentido de Indiana Jones, de cosas así como muy de aventureras, de ir debajo de las pirámides. ¿Tú cómo definirías la arqueología o cómo esta ciencia puede ayudar a entender la historia? A ver, lo diré porque yo tengo muchos amigos arqueólogos. Yo diré que yo no soy arqueólogo de formación, yo soy historiador. Sí estudié cosillas y en la carrera estudié la asignatura de arqueología y me he interesado genuinamente por la arqueología y por sus métodos. De hecho, he escrito un libro sobre arqueología, mi segundo libro va sobre eso. Y diré que mi tercer libro, que sale en breve, en marzo, también va sobre arqueología. ¿Cómo se titula? No lo puedo decir todavía. Vale. No lo puedo decir, pero tiene que ver con cómo la arqueología ha resuelto crímenes históricos. Ostras, chulo, ¿no? O cómo hemos llegado a la conclusión de que lo que nos hemos encontrado era un crimen o una muerte violenta. A través de la arqueología. Efectivamente, como la arqueología ha demostrado que vemos unos huesos y decimos, bueno, vale, unos huesos más. Pero este señor lo mataron. ¿Y cómo lo mataron? Pues es un poco true crime, ¿no? Como Bones. Sí, reconstruyendo un poco esa... Pero estamos hablando de hace 1000 años, 2000 años, 5000 años. Qué bueno. O 430.000 años, que es donde empieza el libro. Empieza en los albores del tiempo. ¿Anda? Sí. Concretamente en Atapuerca. Que eso lo diré, eso es un spoiler, pero lo puedo decir. Y el crimen más antiguo documentado de la historia lo tenemos aquí en España, en Atapuerca. Un asesinato en la cima de los huesos, ahí en Atapuerca. O sea que
Es que mola. Qué guay. Ese tema mola. Entonces, bueno, sí. Tú que conoces muy bien la historia, que conoces a muchos personajes de la historia, si pudieses rescatar a un personaje histórico y tomar un café con él, ¿con quién y por qué? Uf. O dos o tres. Pero empezamos por orden. Estas preguntas difíciles son de las que tienes que pensártelas bien, porque hay tantos. Pues no lo sé. No lo sé. Mira, una persona que me llama mucho la atención, podría decir un típico, algún emperador romano, podría decirte algún filósofo griego, pero un personaje que me llama mucho la atención es Marie Curie. Siempre me ha llamado muchísimo la atención. Primero, por lo que ella fue, sobre todo en el contexto en el que ella lo fue, y también porque entregó su vida a la ciencia, literalmente. O sea, ella, bueno, murió precisamente por un cáncer, por la exposición a la radiación. Y ser una científica. Hay una foto de ella que salen los 100, creo que eran los 100 científicos más reputados de la época. Salía Einstein, Niels Bohr, bueno, a principios del siglo XX. Todo hombres. Y ella. Y una señora que ha ganado 2 premios Nobel. Es como, esta tía tuvo que ser una auténtica crack. O sea, y claro, la hostilidad de un mundo que es por y para ellos, encima científica, o sea, me llama mucho la atención. Es un perfil y muy cercano a nosotros, ¿no? Que tampoco está tan lejos a nosotros, ¿no? Sí. Y me llama la atención, ¿no? Porque no sé, ese interés tan genuino, porque en un mundo también muchas veces la educación te orientaba hacia ciertas vocaciones, y que esta señora fuese totalmente por libre y se convirtiera probablemente en una de las figuras más influyentes del siglo, ya no solo del siglo finales del XIX, sino del siglo XX, por todos los avances tecnológicos que le debemos a sus investigaciones, sobre todo con la radiación, o sea, el radio ya tenía, el cuerpo petado de esto, de contaminación precisamente por el radio. Y todo lo que gracias a los rayos X hemos conseguido, ¿no? Pues no sé, me gustaría tomar un café con ella. Igual ella, como era polaca, igual prefiere tomarse un vodka. Un vodka. Igual un café, ¿no? O tal, o algo más así. Una cerveza o lo que fuera. Sí, pero bueno, Marie Curie, por ejemplo, me molaría muchísimo. Me molaría también haber conversado mucho con Lope de Vega. Ese tío tenía que ser... Bueno, Lope de Vega, aparte de un cachondo mental, probablemente, es un personajazo. La definición de personajazo. O sea, un tío erudito, un tío súper ágil, súper divertido, con una vida de película, probablemente. O sea, no sé, me hubiera también... Ese sí que te hubieras tomado un vino o 2 o muchos con él y te hubiera ganado. De hecho, lo hubiera resistido bastante bien. Y si te vas un poco ya a la antigüedad, no sé, me hubiera gustado compartir pues con alguno de los grandes poetas de la antigüedad, ¿no? Un Virgilio, Homero no creo que existiera, se dice que son varios, ¿no? Pero un Tucídides, un historiador, de estos primeros que empezaron a registrar las crónicas, un Heródoto, ¿no? Que era un cotillazo de mucho cuidado, Heródoto, le encantaba, de hecho lo consideran el padre de la historia, ¿no? Era un exagerado, él contaba muchas trolas que se han dado por ciertas, ¿no? Otras que pensábamos que eran trolas, la arqueología ha demostrado que tenía razón, porque él hablaba de que, por ejemplo, los escitas se hacían bolsas con piel humana y hacían carcacs para las flechas con piel humana, y decían, ¿qué dice este flipado? ¿No? Este tío está desprestigiando a los escitas porque, claro, como son bárbaros y él es griego, claro, la civilización es él. Y los demás son todos bárbaros. Pues resulta que no, que efectivamente. O sea, se hacían trajes, o se hacían carcacs, se hacían bolsas de tal con piel humana. Y se ha encontrado. O sea, que algunas cosas podemos saber que Heródoto exageraba, pero otras no. Entonces me gustaría tener una conversación con él, a ver qué me contaba, ¿no? Él fliparía, porque claro, siendo tan curioso, sería él el que no me dejaría hablar. O sea, estaría preguntándome todo el rato, ¿qué pasa ahí en el futuro? ¿Qué pasa en el futuro? Bueno, son personajes muy interesantes, ¿no? Tú divulgas desde aquí, desde Asturias. Sí. ¿Qué tenemos en Asturias de tanto arqueológicamente como históricamente que muchísimo. Sean tesoros? Yo creo que es una de las comunidades a nivel español que más patrimonio arqueológico tiene. O sea, si nos remontamos ya partiendo desde las cuevas, o sea, a nivel de prehistoria que antes os hablaba, aquí en Asturias cuevas de arte rupestre tenemos unas cuantas. O sea, bueno, yo te voy a decir la más, el Pindal, Tito Bustillo. O sea, tenemos cuevas que son una auténtica pasada. Luego, a nivel de estudio de la evolución, tenemos el Sidrón, por ejemplo, uno de los lugares donde más nítida se ha podido encontrar la vida o documentar la vida de los neandertales. Eso también, de hecho, yo estuve, justo cuando se descubrió, trabajé con el director mi profesor de prehistoria era el director de la excavación del Sidrón, Marco de la Rasilla,
Luego tenemos toda la parte romana. En Asturias tenemos muchísimos, bueno, sobre todo en Gijón y en los alrededores tenemos mucha presencia de restos romanos. Bueno, la propia ciudad de Gijón, bajo ella pues hay restos de romanos. Tenemos también pueblos celtas, en este caso los cilúrnicos, tenemos el Castro de Noega, tenemos la Campa Torres, básicamente. Tenemos, ya entramos en época medieval, tenemos Oviedo, que es también una joya del prerrománico. Bueno, es que tenemos muchísimo, ¿no? Abarcamos miles y miles de años de historia, ¿no? Y de patrimonio artístico y arqueológico. O sea que aquí Asturias, de hecho, yo creo que estaremos en el top de... Bien. Sí, estamos en el top. Yo siempre voy a defenderlo de aquí, evidentemente. ¿Peco de subjetivo? Sí, pero da igual. O sea, a nivel de historia y arqueología, Asturias está en el top. ¿Dónde te imaginas el Cubil de Peter en 5 años? ¿Hacia dónde te gustaría ir? Antes nos hablabas que 2026 se vienen cosas. Pues no sé, a mí me gustaría que siguiera dándome las oportunidades que me está dando, la verdad. Yo cuando empecé esto no me imaginaba que iba a hacer muchas cosas de las que he logrado hoy en día, que han ido llegando y yo me lo tomo todo como premios, ¿no? Como no me gusta... Dirás, bueno, ¿eres ambicioso? Sí, evidentemente tengo proyectos en mente y me gustaría lograr cosas y en algún momento, pues oye, si puedo dedicarme plenamente a la divulgación me gustaría, ¿no? Porque es un mundo que me apasiona, yo creo que se me nota, me encanta. Se te nota, pero, sí. pero lo cierto es que bueno, también me encanta la docencia, no lo voy a negar. Me encanta estar con los chavales, me gusta estar ahí conectando con ellos y haciendo que se interesen por una asignatura bastante denostada históricamente, nunca mejor dicho. La historia siempre se ha visto como la asignatura horrible, infumable, dura. Ahí dependerá seguro del profesor. Yo tuve la suerte en segundo de bachiller de tener un muy buen profesor de historia y a mí me alegro. Me hizo apasionarme en ese curso mucho por la historia. Muchas veces Entonces se necesita muchas veces gente como tú. Es que tiene mucho que ver. Pasión por yo me ello. apasioné y de hecho decidí estudiar historia por una profesora que tuve en el bachillerato también, claro, que me contaba la historia de una manera súper graciosa. O sea, era todo con anécdotas. Tuve un profesor de filosofía brutal que me explicó toda la historia de filosofía utilizando los Simpson. Que de hecho, si esto lo ve, un saludo a Juanín, que ya se ha jubilado, pero sigo teniéndolo aquí y es mi modelo a seguir como profesor. Y luego esta profesora Victoria también, que hacía la historia de España en una comedia, pero es que te interesabas y estudiabas a gusto porque decías, es que te contaba una cantidad de chismes que igual muchos de ellos eran falsos, ¿no? Lo exageraba ella para engancharte, porque es difícil enganchar a chavales de adolescentes y chavales de esa edad, es difícil engancharlos con algo como historia de España. Y más con el siglo XIX, que es infumable, lo digo yo aquí. Y seguro que hay algún historiador que escucha esto me va a criticar, pero el siglo XIX español es horroroso a nivel histórico. Que hay gente que le apasiona, pero a mí yo lo llevo muy mal. Pero sí es de lo que ¿dónde veo el Cubil? Pues yo creo que pues, cumpliendo metas, ¿no? Por ejemplo, siguiendo escribiendo libros, bueno, no sé si haciendo vídeos cortos de estos de 1 minuto, porque yo me he tenido que adaptar al ecosistema, como decía Darwin, o morir. Las redes sociales han ido hacia eso, hacia vídeos cada vez más breves, consumo rápido. Yo no me siento muy cómodo en ellos, la verdad, lo reconozco. Es un formato que a mí me cuesta porque a mí ya veis que me encanta hablar y un vídeo de 1 minuto muchas veces no te permite. No te da. No. Y a mí me gusta mucho más el formato YouTube de vídeos largos de 10, 15, 20 minutos, donde te puedes explayar, donde puedes contar cosas. Y espero dentro de 5 años estar volcado con vídeos así, con vídeos con una producción tocha. Me gustaría hacer documentales. Me gustaría ir por Asturias, por diferentes yacimientos arqueológicos haciendo documentales in situ, porque creo que tenemos... Y eso está muy poco, y lo quiero decir así, voy a meter una puya y lo voy a decir... Miramos muy poco para lo nuestro. Nos gusta mucho mirar para lo de fuera, pero para lo nuestro miramos muy poco. Y yo veo que hay muy pocas iniciativas, ya tanto privadas como públicas, de divulgar nuestro patrimonio. Hay las típicas, lo típico, el Bellas Artes, el Arqueológico de Oviedo, te centras en el prerrománico asturiano, tal, pero hay muchísimas cosas en Asturias que están muertas de risa y que no se divulgan de la manera que deberían hacerse. Tenemos una cantidad de cosas de patrimonio que podrían hacerse, pues, documentales, que podrían hacerse pues eso, divulgadores, tener acceso sin tanta burocracia, lo digo también, para grabar in situ allí. Por ejemplo, para ir a Castro de Coaña tienes que pedir un permiso, te tiene que contestar patrimonio, suelen tardar 1, 2 o 3 meses, es que al final dices tú, joder, solo quiero ir allí a enseñar el Castro de Coaña, que la gente que me ve gente de todo el mundo, o sea, no sé, y que tenga que estar yo 3 meses esperando para poder enseñarles el Castro de Coaña. Porque para pedir permiso para grabar... Por favor, no me parece serio, ¿no? Pues ese tipo de cosas me gustaría estar haciéndolas dentro de 5 años, con facilidad, de que se divulgue nuestro patrimonio de una forma mucho más sencilla, fácil, de alguna manera que
chavales asturianos o chavalas asturianas que estudian historia, que estudian arqueología, pues sigan esta senda y me superen, ¿no? Sean mejores que yo en ese sentido, porque aspiro a que, bueno, pues si tengo que dejar algún legado es ese, ¿no? Pues que chavales de aquí de Asturias pues estudien historia, que no tengan miedo de estudiar historia, que estudien arqueología y que divulguen sobre nuestra comunidad autónoma y sobre otras también, por supuesto, y otros lugares del mundo, que yo también divulgo sobre todo el mundo, pero que también pongan en valor ese patrimonio histórico y arqueológico que tiene Asturias. Y poco más. Bueno, también me veo haciendo videojuegos históricos. Es verdad, no lo hablamos, muy cochis. Sí, me veo. Este año hay una. Es que lo hablamos off the record, justo antes. Cuéntanos esto del videojuego. Sí, bueno, un chico que montó un estudio de videojuegos. ¿Sí? Es un juego indie. Es un juego, es él, lleva 2 años y medio trabajando él solo en ello, que me parece brutal. O sea, un esfuerzo y una. De hecho, necesitaba a alguien que le dijera que lo que estaba haciendo tenía sentido, ¿no? Porque el pobre decía, necesito. Y dije yo, pues esto es una pasada. O sea, tienes una joya aquí. Y él, la idea que me proponía, decía, yo más que lo típico de los videojuegos, ¿no? Que entras y los videojuegos históricos, ¿Sí? Que entras para leer, pues encuentras un sitio histórico y te sale el típico texto que lees información histórica. Pues él decía, yo prefiero, ¿y por qué no pongo a un divulgador, a un youtuber o a un tal, a explicarlo en formato vídeo? ¿No? Yo qué sé, el juego está ambientado en las cruzadas, ¿no? La primera cruzada. Está ambientado en 20 días antes de que Saladino tome Jerusalén. Ya lo puedo decir, ¿no? Y es un... Perdón, ¿el nombre del juego lo podemos decir? Sí, se va a llamar Fading Fate, es Perdiendo la Fe, o Esquivando la Fe, más o menos traducido así un poco al castellano. Y es un juego de mazmorras, de exploración de mazmorras. Vale. Es un desertor del ejército de Saladino, que le cuentan que debajo de Jerusalén hay una cantidad de tesoros enorme, de oro, pero que también está plagado de demonios y plagado de gente que ha perdido la cabeza buscando ese oro. Entonces es un juego de exploración de mazmorras ambientado en esa época y hay muchísimas pues, objetos y cosillas que están sacados de esa época. Pues, hay una enciclopedia, va a tener una enciclopedia de un montón de vídeos en los que salgo yo contándote, pues eso, por ejemplo, te puedo decir, pues hablo sobre el propio Saladino, sobre Balduino IV, el rey leproso, que lo popularizó Oliver Stone en El Reino de los Cielos, con la máscara... Mira, un mito, Balduino nunca llevó máscara de plata. Es un mito, pero toda la gente piensa que Balduino IV era el rey que llevaba una máscara de plata. En este caso, bueno, era Edward Norton en la película. Pues no, llevaba velos, llevaba pues trapillos para disimular un poco cómo tenía la cara, que la tenía destrozada. Él murió a los 24 años y fue un rey que duró muy poco, pero fue muy importante en la historia, ¿no? Porque le paró los pies a Saladino, ni más ni menos. Y de hecho lo respetaba tanto que Saladino le envió sus médicos para ayudarle para ver si podía tratarle la enfermedad e incluso curarle, y siendo su máximo enemigo, para que veas un poco la historia. Pues todas estas cosas y curiosidades las cuento en el videojuego en forma de vídeo. Y es un videojuego así de exploración indie que yo creo que va a estar guay. Probablemente, no sé exactamente la fecha de salida, pero va a ser a finales de año. Yo creo que otoño... Sí, otoño. Yo creo que va a ser la fecha en la que saldrá y a ver qué tal funciona. Genial, yo que soy muy gamer y me gusta mucho a los videojuegos, pues esto es un sueño para mí, ¿no? Participar en el desarrollo de un videojuego de esta manera está guay. Pues nada, para ir cerrando, hacemos ahora una ronda rápida de preguntas rápidas, respuestas en la medida de lo posible rápidas. ¿Vale? Sí, no te preocupes. Ahora sí. Vamos allá. ¿Listo? Una época de la historia en la que te gustaría pasar 24 horas. Ya lo hablamos antes, yo creo, en el Imperio Romano. Me gustaría. Aunque la prehistoria también tiene lo suyo. ¿Y una civilización? Entonces... Yo creo que la romana. Pero mira, por no repetirte, me gustaría también ver Grecia. Me gustaría pasear por la Atenas clásica. ¿Un libro para engancharse de la historia? Pues mira, ya que he estado comentando este tema, El amanecer de todo se llama, es un libro que salió hace un par de años y precisamente va orientado a desmontar o a cuestionar todas estas ideas preconcebidas o ideas establecidas en la academia sobre el origen de todo. Sobre el origen de la civilización, sobre el origen de la prehistoria, ¿no? Efectivamente. Ajá. ¿La frase que más repites como profesor? ¿Esa muletilla que tienes? Vale. Es un poco... ¿Vale? Es una frase que me sale siempre. Una palabra. Define historia con una palabra. Curiosidad. ¿Y el hallazgo que más te ha impresionado en toda tu vida, cuál ha sido? Pues yo creo, ya os he hablado de ellos, ¿no? Yo creo que es
estos que está habiendo en Turquía. Es que son tan revolucionarios, son tan importantes y mucha gente no los conoce. Es que es lo más llamativo. Es probablemente algo que va a poner patas arriba los orígenes de la civilización como tal. Y mucha gente no sabe, no ha escuchado nunca de Göbekli Tepe, de Karahan Tepe, de Sefer Tepe. Tepe significa montículo. Vale. Por eso tienen en turco. Pues nadie habla de ellos. O sea, yo creo que en España soy el único así que... Bueno, a ver, hay muchos canales que hablan de ellos, pero el que más da la chapa con el tema. Yo soy un poco el que más cubro un poco la actualidad de ¿Qué veremos por allí, por Turquía y Siria? No, Siria no, que es un poco peligrosa. Pero Turquía, bueno, hay una cocina ahí que me dejaron caer que puede pasar para el año 27. Igual el 27, finales del 27, igual. Igual hay viaje. Anda al cubil por allí. Qué bien. Pues nada, una vez más 1.000.000 de gracias por darnos de tu tiempo, de tu conocimiento y más ahora que encima acabas de ser papá hace poquito. Y muchísimas gracias por todo. No, gracias a vosotros por traerme hasta aquí. Muy bien. Pues nada, esperamos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo con más. Chao, chao. ¡Chimpum! Perfecto. Fantástico, ¿eh? Perfecto. ¿Cómo se notan los que son youtubers, eh? Sí, ¡Fua! Sois expertos. En el estar delante de... Madre mía.